Estaba charlando con Sergio Berenstein, analista político, un hombre preclaro, ¿no? Estábamos hablando de distintas cuestiones. Charlamos con él hace 2 días, llegó de... Corre un poquito del que no veo el monitor ahí, eso, por favor. Llegaste de Estados Unidos hace un par de días, ¿no? Hoy. Hoy, exactamente hoy. Y bueno, te toca viajar por todo el mundo, encontrándote con colegas, encontrándote con políticos. Hace un tiempo estuviste con Sarkozy, también en Francia. Entonces abre la puerta para la primera pregunta. ¿Cómo se enteran los grandes líderes del mundo lo que pasa acá, por ejemplo, con Nisman? ¿Cómo le llega a Obama? ¿Cómo se entera Hollande o Sarkozy? Pero Hollande, que en este momento es quien maneja Francia. ¿Cómo le llega? ¿Le llega por un informe de prensa de sus colaboradores? ¿O está leyendo un diario, el New York Times, el fin de semana a Obama y se entera, mataron en Argentina a un fiscal? ¿Cómo acceden a la noticia esos grandes líderes de un caso como Nisman? En general, los líderes de esa envergadura reciben resúmenes procesados y los temas que son de mayor interés después piden informes más específicos, ¿no? Sí. Pues no tienen tiempo para leer las noticias, son líderes que están, imagínate, con una agenda recontra compleja, sobre todo de Estados Unidos, y la verdad que Argentina perdió importancia relativa en el mundo. Perdimos importancia. Sí. El caso Nisman es muy singular porque al margen de que obviamente tiene características bastante complejas por lo que pasa en Argentina, también dispara una serie de temas que para la agenda internacional son relevantes, la cuestión de Irán, la cuestión del terrorismo. Ahí voy, Sergio. Nisman, el caso de Nisman, ¿es importante para el mundo? ¿Nos toman en cuenta a partir de lo que ocurra con el caso de Nisman? O sea, no nos ponen escena, lamentablemente, de esta manera. Estamos viendo la imagen del fiscal. Sí, ocurre, claro. O sea, nos ponen... hablan de nosotros, lamentablemente, por este tema. Al margen de los líderes más importantes, la opinión pública internacional, que lee los 5 o 8 medios más relevantes, el New York Times, el Economist, los diarios ingleses más serios y demás. Bueno, en los principales diarios fuimos tapa o noticias relevantes varias veces, ¿no? Sí. Y se refuerza esta idea que en Argentina pasan cosas que luego nunca se aclaran, ¿no? Como el propio atentado de la AMIA, después de 20 años. Empiezan a formarse esa idea que en Argentina pasan cosas que no se termina llegando a la verdad. Sí. Lamentablemente hay una sensación de que hay problemas muy singulares, muy profundos, que son, si querés, tampoco nuevos. Tampoco puede responsabilizar solamente a este gobierno, de hecho el caso de AMIA hace 21 años, pero que en todo caso no mejoraron últimamente y que forman parte, si querés, de una demanda o de un déficit institucional que se fue acrecentando en los últimos años, ¿no? Sergio, y con tu mirada de las cosas, he tenido la posibilidad hace poco empecé a ver House of Cards, y pasan cosas en Argentina típicas de House of Cards. Veíamos la imagen de Nisman, todo el embarre de la causa en estas últimas horas, de Nisman que aparece en fotos abrazado a mujeres, de fotos complicadas de él, versiones sobre su sexualidad, toda esa cosa mugrienta alrededor. ¿Por qué aparece? ¿Por qué esto que es de una serie de Netflix aparece en la vida real argentina? Digo, ¿la realidad imita a la ficción o la ficción imita a la realidad? ¿Cómo es eso? En la Argentina la verdad que pasan cosas que parecen de ficción, pero lamentablemente son reales, ¿no? Yo te diría, me parece que hay una campaña para desacreditar la figura de Nisman como si eso hubiese influido en la denuncia que él hizo. Eso viene de arriba, viene del gobierno. Me parece que hay un intento en ese sentido. No sé cuál va a ser el impacto real que va a tener en términos de opinión pública. Veremos qué pasa con la causa, ¿verdad? Sí. Me refiero a la denuncia que él hizo, que después fue ratificada primero por el Policita y luego por el fiscal Moldes. Veremos qué dice la Cámara Federal, pero lo importante en todo caso es que me parece que la denuncia fue muy grave. Todo lo que esto dispara forma parte, si querés, de lo peor que tiene la Argentina, los sectores más sórdidos, de situaciones que pone de manifiesto que la fragilidad institucional y los problemas de transparencia son muy profundos. Ahora, yo te leí el fin de semana, te leí el domingo, una que están también en tu blog, una interesante columna que escribiste en Perfil. Y yo me subrayé algunas cosas de esa columna. La primera que vos marcás ahí es que no tenemos experiencia de la cabeza de los argentinos en una situación de balotaje. Porque la última vez que hubo balotaje para presidenciales se bajó un candidato. Claro, fue en el 2003 con Menem, ¿te acuerdas? Con Menem, se bajó, entonces no tuvimos balotaje. Que no se sabe cómo vamos a votar los argentinos ahí, el famoso voto útil, que en realidad es voto estratégico, también lo pones en esa columna.
¿Está influenciado por lo que pasa con Nisman? O sea, ¿lo de Nisman llega a la cabeza de la gente o es un microclima nuestro? Y la verdad que el que va a votar, vota con el bolsillo o vota con o cómo está en la vida económica o social. ¿Qué sabemos del voto de la gente? Por suerte sabemos bastante ahora, ¿no? Es una especie de ecuación con muchas variables, donde lo económico siempre es muy importante, pero no es lo único. Y en función de las elecciones, de los distritos, de los momentos, aparecen otras cuestiones que complementan la ecuación que tiene la gente a la hora de decidir. Por ejemplo, Sergio, comparándonos con otros países, sí, ¿nosotros votamos más con el bolsillo que con lo que como votan los americanos o como votan los franceses? No, en general es lo mismo, lo que pasa es que la importancia relativa del bolsillo cambia en función del ciclo económico. En épocas, por ejemplo, de vacas gordas, la gente piensa en otros temas. En épocas más recesivas o de crisis, obviamente ponderás más la cuestión económica. ¿Pero la muerte de Nisman puede hacer cambiar un voto adentro del cuarto oscuro? Sí, pero acordate, cuando hablamos de la gente generalizamos suponiendo que el votante es uniforme, y la verdad que estos ponderadores cambian en función del nicho electoral que estás tomando. Ejemplo, para alguien que viaja hora y media al laburo, a la mañana, hora y media a la tarde, que está colgado del bondi, que tiene problemas para llegar a fin de mes, un montón de problemas en su vida cotidiana porque es de clase media baja o baja, la verdad que el caso Nisman le puede importar, pero es probable que en términos relativos, en promedio, en esos segmentos, importe menos que en otros. Por ejemplo, esa persona tiene más problemas de inseguridad todo el tiempo, porque, mira, tiene que tomar el tren. Para tomar el tren te quiere ir en bondi. Después tiene que tomar del tren un subte para llegar al lugar de laburo. La probabilidad de que tenga un problema de inseguridad, nada más que en el transporte público, es muy alta. Vos sabés, Sergio, que yo alguna vez he planteado a algunos colegas míos, de promedio, los que trabajamos en televisión y en los grandes medios de comunicación, ganamos arriba de 50 lucas por mes. De promedio. O sea, hay quienes ganan arriba de 500 lucas por mes y hay quienes ganan 30 lucas por mes. Pero los grandes comunicadores de Argentina, de promedio, están arriba de 50 lucas por mes. Todos, ¿eh? Estoy hablando de medios oficialistas y estoy hablando de medios antagonistas. O sea, vos... El promedio, lo digo con conocimiento de causa, de esto yo puedo hablar, el promedio. Entonces, cuando nosotros, los más media o los medios, comunicamos, nuestros problemas, por más que yo pueda saber los problemas porque tengo mis amigos que sufren cosas que yo no sufro, a veces, en la gran mayoría de los casos, vivimos en un microclima. Así es. Las charlas que tenemos en nuestro restaurante cuando nos juntamos son de nuestro microclima y no vemos. Por eso después también terminamos errando y nos agarramos la cabeza y nos pasan un archivo y decir, mirá lo que yo decía. Claro, si yo vivo en una burbuja y no estoy conectado con lo que ocurre. ¿Ustedes miden eso también? ¿Lo que se trata en los medios son los problemas de la gente o no? Los medios necesariamente tienen que hablar de cosas que a la gente le importan, porque si no perdés audiencia. O sea, si vos acá hablaras de temas irrelevantes, no tendrías la audiencia que tenés. Entonces vos estás seguro testeando permanentemente los temas y tenés el rating que te dice estás bien, estás mal. Sí. Ahora, aún el rating tuyo tampoco refleja a toda la sociedad. Refleja un nicho que te sigue a vos. Y lo mismo aplica a otros medios. La fragmentación de los medios hace que vos tengas audiencias específicas para tus temas y haya otros medios que miden o miran otras cosas. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, lo que en el fondo tenés que pensar es que estamos en una sociedad muy fragmentada. Muy fragmentada. Y que los medios también se fragmentan en la medida en que básicamente apuntan a diferentes audiencias. Perdóname, ¿los medios fragmentan la sociedad en Argentina o la sociedad han fragmentado los medios? No, los medios han tenido una dinámica de fragmentación por la explosión de la tecnología, por la diversidad que se ha dado. Está bien, pero a ver, yo con mis 43 años nunca viví de pelearme con algún colega por un pensamiento político. Claro. Digo, ¿quién? A ver, la gente, la sociedad, ¿ha puesto en un lado a un medio y en otro a otro? ¿O los medios han puesto a la gente en un lado en uno y en un lado otro? Bueno, tenés una historia donde las divisiones, a veces ideológicas, a veces partidarias, en Argentina tienen antecedentes muy largos, ¿no? Empezamos digamos, en el siglo XIX y la verdad que cada tanto hemos vivido esas experiencias de polarización. Ahora vivimos una acá antica, pero vimos otras en el pasado. Con lo cual había, si querés, un background previo que te ayudó a entender por qué ahora vivimos lo que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno alimentó indudablemente estas divisiones.
Yo creo que la presidenta se siente cómoda en esto, también se sentía cómoda en la pelea, en el mano a mano. Y los medios reflejaron eso, a veces porque estaban involucrados directamente y a veces porque se fueron alineando por simpatías ideológicas, a veces por guita también, ¿no? El mundo cambia constantemente, históricamente ha cambiado. El otro día te escuché una nota con Longobardi que vos explicabas que en un momento dado, o sea, vos tenés que actuar cuando sos una gran potencia, sos la policía del mundo como Norteamérica, o sos, vos te crees la policía, digo, pero en realidad van ahí donde están dominando el mundo. Entonces ellos van generando, el mundo genera alianzas y juega con los jugadores que tienen en ese momento. Vos no puedes decidir, o sea, buscás lo que hay. En su momento Estados Unidos tuvo que aliarse a Stalin para frenar el avance alemán en Rusia. Y hoy Estados Unidos necesita de Irán y necesita de Siria para frenar el ISIS, que hace unos años era algo que estaba por allí, lo sabíamos que estaba, pero hoy el ISIS, o sea, estamos hablando del Estado Islámico, vemos imágenes constantemente, gente decapitada, o sea, lo que nos llega es atroz. Como ahora el sistema de alianzas va cambiando y ahora está más cerca Estados Unidos de Irán, ¿cómo juega el mundo con ese cambio de alianzas? ¿Hay que estar atento a eso o te podés quedar afuera, como dice Cristina, yo me quedo, no son temas nuestros? Nosotros estamos siempre en el mismo lugar y lo que pasa en el mundo a veces no, nos impacta a nosotros. Nos comimos 2 atentados en Embajada y AMIA cuando nosotros no estábamos metidos en esas discusiones. O sea, es un daño colateral. Claro. ¿Existe eso o no? Primero, los países hegemónicos, hoy hablar de imperio no tiene sentido, pero ahí tenés hegemonías, ¿no? Siempre tienen una función en el sistema internacional que es tratar de que sea estable o lo más estable posible. El mundo siempre es un quilombo. Digamos, el mundo siempre es un quilombo, sí. Entonces, tenés que tratar de acotar ese nivel de quilombo. ¿Cómo lo haces? Con acciones directas, indirectas, tratando de utilizar lo menos que pueda la violencia, o sea, con disuasión, con persuasión, con cooptación. Y cuando es inevitable, hay guerra. Hubo guerra de que tenemos uso de razón, lamentablemente. Siempre. Sí. Bueno, el problema para estas potencias es que la tolerancia de sus propios ciudadanos a la violencia hoy es muy acotada. Es decir, no quieren seguir pagando el costo de la guerra, que es terrible. Los norteamericanos hoy todos se están cansando de la guerra. Sí. Después, sobre todo, las experiencias tan traumáticas de Afganistán y de Irak. Esta última, digamos, década, que fue una década muy bélica, por ahí menos en términos de muertes de las que tuvimos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Está cansando la sociedad norteamericana. En parte porque hoy ves la guerra en tiempo real, la ves en tu teléfono. O sea, vos ves cómo pueden bombardear escuelas o pueden bombardear hospitales porque hay armas ahí abajo, y es una locura, pero pasa en todas las guerras, pasó, no la veías antes cuando teníamos acceso a los medios de comunicación. Te pido disculpas porque dejé sin querer el teléfono prendido. Entonces, entonces, lo interesante ahí es que al haber más restricciones para el uso de la violencia, estas potencias tienen que tratar de desarrollar estrategias alternativas, complementarias, entre ellas estos pactos o estas alianzas tácticas con países que hasta hace poco fueron adversarios o siguen siéndolos, pero que tienen un mismo enemigo. Hoy es el Estado Islámico. Hoy es el Estado Islámico. Que cuando eso pase, después vuelve Estados Unidos, arregló con Stalin y después terminó la Guerra Fría. Bueno, veremos cómo sigue esto, no sabemos cómo va a seguir. Lo que está claro es que en el corto plazo, esta gente está haciendo una locura terrible, genera estabilidad no solo en Medio Oriente, también en África, en Sudán, en Nigeria. Son los segmentos, si crees, más radicalizados, muchos de ellos, la mayoría sunitas. Uno habla del mundo musulmán como si fuera algo uniforme y la verdad que es muy diverso, muy complejo. Pero lo importante acá es que con enorme pragmatismo estas potencias se sientan y dicen, ok, ¿cuál es el enemigo común de corto plazo? Y vos no puedes quedar afuera de esas, o sea, tenés que ir viendo hacia dónde, cómo se acomoda el mundo. Es caleidoscópico. Es un mundo muy global, no puedes estar afuera. Claro. Vuelvo otra vez, estamos con Sergio Bernstein, siempre es un placer escucharlo, es analista realmente muy claro. Si hoy Cristina tuviera reelección, si se presentara, es más, te saco esa pregunta, ¿cuántos puntos duros hoy tiene Cristina en tu cálculo? ¿Tiene arriba de 30? No tiene arriba de 30. En la última elección el kirchnerismo sacó un poquito menos de 30, y esto fue antes de una recesión que empezó precisamente en el 2013 y que se profundizó todo este tiempo. Los problemas de inseguridad, sobre todo vinculados al narco, y vos que sos Santa Fe lo ves mejor que nadie,
siguieron escalando en todo este periodo. Tiene menos de 30 puntos hoy de ese núcleo kirchnerista que se dice. Que no es poco igual, ¿eh? Que no es poco, no es poco. Que aparte es muy fiel y es muy sólido. Ahora, en diciembre ganaba Scioli. En octubre del año pasado ganaba Massa. En diciembre ganaba Scioli. Ahora dicen que gana Macri. ¿Quién tiene el control remoto del zapping ese que todo el tiempo cambia? O sea, ¿cómo es eso? Es una locura. Entonces no se puede asegurar ni se puede aseverar nada. Ni siquiera si Macri está viendo la nota debería empezar a festejar, porque esto cambia cada 5 minutos. No, mira, festejar acá no festejás hasta el día de elección. Y festejás ese día, porque el día siguiente tenés unos 200 millones de problemas de cómo armás el gobierno. Y claro. Después, bueno, pero pensá esto como si fuera un partido de fútbol que tiene momentos. Y bueno, la verdad que en la minuto 20 del primer tiempo no sabes cómo termina el partido. Y lo que te parece que está resuelto, resultado, se te puede dar vuelta. Y las elecciones tienen este principio de indeterminación, por suerte, porque la verdad que al final del día el que vota es el ciudadano. Entonces yo digo, hay momentos en los cuales indudablemente hay como sensaciones de que está ganando fulano. Pero nada está definido. No en este contexto. Tuvimos épocas de partidos muy fuertes, de estructuras muy fuertes, con líderes fuertes, pero ahora se produce algo bastante particular, que tenemos partidos sin líderes y líderes sin partidos. Así es. Entonces tenemos a Massa, que si bien tiene Frente Renovador, no es una estructura partidaria como milenaria, si podría el adjetivo llamarse como el radicalismo, y tenemos a Macri, que tampoco lo tiene con el PRO. Y del otro lado los radicales no tienen líderes como de pronto son Macri y Massa. ¿Qué prima o qué crees que va a terminar influyendo sobre la balanza? ¿La estructura del partido o el carisma del líder? Más que carisma, son líderes muy competitivos, ninguno es muy carismático, porque el carisma tradicional ya no pesa tanto, por suerte, como antes, ¿no? Sobre todo los medios te transformaron la idea del tipo que se ponía al balcón y hablaba, y había como reverencia por parte del público. Muchos eran excelentes oradores, pero era como otra dinámica de vínculo entre el líder y el votante, ¿no? Lo que sí tenés son candidatos competitivos, ninguno predomina por mucho respecto del otro, pero como el sistema electoral argentino es muy anacrónico y contamos los votos a mano, lo cual es una locura en un momento en el cual la verdad que hay métodos mucho más modernos y transparentes, esto requiere que tengas una estructura a nivel territorial muy diversificada. Eso me asusta, o sea, todavía hoy te pueden ganar una elección obvio, metiéndote la mano en la urna, ¿sí? Bueno, si no estás cuidado, si es pareja y no tenés fiscales como tenés que tener, te acuestan. Sí, claro. Es así. Triste, ¿eh? Por eso no lo han cambiado. Triste. Sí. Eso pasa en Argentina hoy. Hasta ahora no hubo ninguna elección que se ganó de ese modo. Siempre hubo a nivel local cosas raras. Sí, pero nunca a nivel macro. Nunca a nivel macro, nunca una elección que se ganó de forma trucha. Pero, digamos, lo que te obliga esto a tener una estructura muy amplia, muy diversificada, carísima. Cuesta mucha guita, porque no es que lo hacen los militantes porque quieren militar, lo hacen por guita, la mayoría de los casos. Pero lo importante aquí es que en la democracia necesitas partidos fuertes. No puedes gobernar solo con un dirigente. Para que la democracia funcione necesitas muchos partidos fuertes, por lo menos 2, para que haya alternancia en el poder y sobre todo debate serio de política pública. Acordate que la política pública requiere ser debatida en el Congreso, entre el Ejecutivo y los actores sociales. Tiene que haber mucha deliberación ciudadana para que esto realmente funcione. Te hago la última pregunta, Sergio. Falta muy poco faltan meses para las elecciones. ¿En las encuestas tenemos que fijarnos o las encuestas son de quien las paga? Porque yo leo una encuesta y me siento interpretado por esa encuesta, me siento operado por esa encuesta, habla la encuesta por mí. Termino siendo un eco de la encuesta. O sea, a mí la encuesta me opera, o sea, lo digo así abiertamente. Yo leo una encuesta en un diario y por más que no quiera darle bola, me opera, y leo en otro y me termina explotando la cabeza. A mí, que cuento con elementos como para defenderme, imagínate alguien que lee menos, un poco menos los diarios y escucha menos la radio. Yo vivo de esto. Claro, ¿Cómo hago? ¿De quién son las encuestas? Estás, de hecho, demasiado informado probablemente. Mira, tomar esto como si fuera un mecanismo de diagnóstico que no es perfecto, es imperfecto. Supongamos que en vez de ser ciudadanos fuéramos médicos y tenés que hacer un diagnóstico respecto de un enfermo. Tenés una cantidad
diversificada de métodos para entender qué tiene ese enfermo. Sí. Uno es análisis de orina, análisis de sangre, le haces una tomografía computada, resonancia magnética, hasta que tenés un diagnóstico. Y aparte tenés que ver al enfermo, ¿no? Sí. Bueno, las encuestas te cubren un porcentaje de esa información que necesitas para entender la realidad. Tenés buenos y malos análisis, puedes cambiar el lugar donde te haces el análisis de sangre. Tomalo como un dato, no te da toda la realidad, te permite entender un porcentaje acotado. Tenés que ponerlo en contexto, mirar al enfermo y tener otros datos también que te permiten complementar un poco tu fuente de información. Te agradezco mucho, espero que no sea la última vez, Sergio. No, vale, un placer. Un placer enorme. Sergio Benestein, es un lujo tenerlo en Animales Sueltos, de verdad que nos prestigia el programa, como nos prestigia el programa quien también sigue a Sergio Benestein, que es un amigo de casa. Ojalá que también Sergio se sienta parte de esta casa y vuelva muchas veces. La gente espera las charlas con Rolón y traje muchas cosas. ¿Tenés hijos adolescentes vos? Sí, claro. ¿Tenés hijos? Bueno, traje algunos temas de adolescencia, Sergio, que son para charlarlos largo y tendido. Una pareja amiga me habilitó a dar nombre y apellido y le dije, no lo voy a hacer. Serios problemas con el alcohol que toma el hijo. Pendejo, 16 años. Shot de tequila, shot, y chupan, y chupan, y chupan, y chupan, y les decís algo y es para enojo. Como esa, varias. Noche para mí muy interesante para hablar con Gabriel Rolón. Lo despedimos a Sergio Benestein. ¿Tenés Twitter vos? Sí. ¿Cuál es? @sberenstein. Ahí está, si te quieren seguir. Presentamos a Gabriel de esta manera y empezamos a charlar con el licenciado Rolón, que además tiene obra de teatro también.